Hola, hoy nos sumergimos en el mundo a veces un poco temido, de la estadística. Vamos a explorar unos apuntes de un curso universitario centrado sobre todo en cómo se aplica, ¿no? Especialmente en marketing, usando herramientas informáticas. Efectivamente. La idea es quitarle ese halo de, de complejidad. Veremos que la estadística es una herramienta increíblemente útil, para tomar decisiones más inteligentes. Y no solo en grandes empresas, sino en muchos aspectos, ¿sabes? Es como el arte de hacer hablar a los datos. Totalmente. Si te pones a pensar, ¿cuántas decisiones diarias, desde qué serie te recomienda una plataforma hasta dónde invierte una empresa millones, se basan en análisis de datos? Muchísimas, sí. Hoy vamos a ver un poco cómo funciona ese proceso por dentro. ¿Listos para esta exploración? Cuando quieras. Empezaremos por lo más básico. ¿Qué es la estadística? ¿Por qué es tan crucial hoy en día? ¿Cuáles son sus dos grandes ramas? Luego veremos algunos conceptos esenciales que hay que manejar. Y finalmente, cómo se estructura un análisis estadístico de principio a fin. Perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué es la estadística exactamente? Los apuntes la definen como la ciencia que, recolecta, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. Todo para tomar decisiones más eficaces. Es una definición clara, sí. Y es interesante ver que esta ciencia es transversal, digamos. Se usa en ingeniería, en psicología, en sociología. La lógica es la misma siempre, aunque cambien los datos concretos que manejas. Claro, en empresariales o marketing, como se ve en estos apuntes, pues interesan las ventas, la satisfacción del cliente, los costes, esas cosas. Eso es. En ingeniería, quizá, la resistencia de materiales o la eficiencia de un proceso. Pero en el fondo, siempre se trata de entender patrones, valores centrales y cómo varían las cosas, ¿no? Exacto. Y un apunte práctico que se menciona en el material. Para aplicaciones en administración o marketing, normalmente, basta con una base matemática de secundaria. Álgebra básica, vamos. Ah, mira qué bien. No siempre se necesita el cálculo avanzado que si se requieren carreras más técnicas, por así decirlo. Bien. ¿Y por qué dedicarle tiempo a entenderla? La primera razón parece obvia. Vivimos inundados de datos, ¿no? Completamente. Es que mires donde mires, noticias, informes de mercado, redes sociales, todo está lleno de cifras, porcentajes, medias. Entender de dónde salen y qué significan de verdad es fundamental para no perderse o, para que no te engañen. Los apuntes daban ejemplos muy claros, aunque fueran de otro contexto geográfico. Mencionaban cómo los institutos nacionales de estadística publican datos sobre ingresos medios y medianas. Ujú. Y ya la diferencia entre esos dos números te dice mucho sobre la desigualdad, ¿verdad? Si la media es mucho más alta que la mediana, pues sugiere que unos pocos ingresos muy altos están inflando el promedio. Exacto. O pensemos en el crecimiento del comercio electrónico. Cada año se publican cifras espectaculares de aumento de facturación o datos sobre picos de venta como el Black Friday o el Cyber Monday. Sí, Detrás de esos titulares hay un trabajo enorme de recolección y análisis estadístico para entender qué se vende, quién compra, desde dónde. o incluso esas métricas más sociales como el coeficiente de Gini, que intenta medir la desigualdad en la distribución de ingresos con un solo número. Cierto. Un aumento en ese coeficiente, como se mencionaba en los apuntes, pues indica que la brecha entre los que más y menos tienen se está agrandando. Son números con consecuencias sociales muy reales. Es que estos ejemplos ilustran perfectamente cómo la estadística nos ayuda a comprender fenómenos económicos y sociales complejos que al final nos afectan a todos. Y la segunda razón clave que mencionaban es que las técnicas estadísticas impactan directamente en decisiones que nos tocan muy de cerca. Piensa en los seguros, por ejemplo. Las primas se calculan usando tablas de esperanza de vida, que se basan en análisis estadísticos de poblaciones enormes. Claro. O en medio ambiente. Las agencias usan muestreos, o sea, toman muestras para verificar si la calidad del agua o del aire cumple la normativa. Son decisiones basadas en datos que protegen la salud pública. Y en medicina, ni te cuento. Es crucial. ¿Cómo se sabe si un nuevo fármaco es eficaz? Pues comparando estadísticamente los resultados en grupos de pacientes. Eso es. O la típica duda, ¿es mejor operar o hacer rehabilitación para cierta lesión? La respuesta suele venir de estudios que analizan datos de muchísimos casos. Entender estos métodos nos da poder como ciudadanos y como consumidores. Nos permite cuestionar la información que recibimos y comprender mejor cómo se toman decisiones importantes que nos afectan. Y la tercera razón, que ya es más de aplicación profesional.
Hoy en día, en casi cualquier trabajo cualificado, se necesita tomar decisiones basadas en datos. Los apuntes resumían bien los pasos, ¿no? Sí, decían algo como 1. Primero, evaluar si tenemos la información necesaria. 2. Si no, saber cómo buscar o generar datos que sean fiables. 3. Luego, ser capaces de resumir esa información de forma clara, que se entienda. 4. Analizarla para encontrar patrones o respuestas. Y muy importante, sacar conclusiones evaluando el riesgo o la incertidumbre que siempre hay. O sea que no es solo calcular, es todo un proceso de pensamiento. En definitiva, la estadística es relevante porque los datos nos rodean. Sus técnicas influyen en nuestra vida. Y profesionalmente es una habilidad clave para decidir mejor. No hay más. Muy bien. Ahora, comentabas antes que la estadística tiene como dos grandes caras o ramas principales. Así es. Por un lado está la estadística descriptiva. Su misión es, como dice el nombre, describir. Se encarga de recoger, organizar, resumir y presentar los datos que tenemos de forma que sean comprensibles. Vale, como hacer un resumen de los datos. Exacto. Piensa en calcular la edad media de tus clientes o hacer un gráfico con los tipos de productos más vendidos en tu tienda. Eso es descriptiva. Utiliza herramientas como tablas de frecuencia, gráficos de todo tipo y medidas resumen como la media, la mediana, la desviación estándar, de las que hablaremos luego, supongo. Sí, luego entramos en eso. Busca sacar el jugo a los datos que tienes delante, básicamente. Entendido. ¿Y la otra cara? La otra cara es la estadística inferencial. Esta va un paso más allá. No se conforma con describir la muestra que has analizado, sino que intenta sacar conclusiones sobre el grupo completo, sobre la población, a partir de esa muestra pequeña. Entiendo. Es como intentar adivinar cómo es todo el rebaño mirando solo unas pocas ovejas, ¿no? Pero ovejas bien elegidas, supongo. Exacto. Pero de forma sistemática y muy importante, calculando la probabilidad de equivocarnos al hacer esa generalización. Se basa mucho en la teoría de la probabilidad. Un ejemplo claro serían las encuestas preelectorales, ¿no? Perfecto ejemplo. Se pregunta a una muestra de votantes y a partir de ahí se infiere la intención de voto de toda la población votante. Con un margen de error, claro. O el ejemplo que daban en los apuntes sobre una prueba de nivel a estudiantes. Si una muestra representativa muestra dificultades en, no sé, problemas con fracciones, Ajá. se infiere que esas dificultades probablemente existen en el conjunto de estudiantes de ese nivel. Esa es la idea central. Descriptiva resume lo que ves en tu muestra. Inferencial usa esa muestra para hacer una apuesta informada, una conjetura calculada sobre la población total. Ambas son complementarias y muy necesarias. Aquí es donde se pone interesante para nuestro enfoque de hoy. ¿Cómo se traduce todo esto al mundo del marketing? Que es donde se centraban los apuntes. Las aplicaciones son enormes. La estadística en marketing ayuda a muchísimas cosas. Por ejemplo, primero, a entender al consumidor. Analizar encuestas, datos de compra, comportamiento online, para ver qué quieren los clientes. Cómo agruparlos, lo que se llama segmentación, qué tendencias siguen. Vale. Luego, a evaluar productos y servicios. Cruzar datos de ventas, costes, satisfacción del cliente, para ver qué funciona mejor, qué es más rentable, dónde hay problemas. También a medir la publicidad. ¿Funcionó la campaña que hicimos? ¿Cuánta gente la vio? ¿La recuerda? ¿Ha aumentado las ventas? La estadística ayuda a responder esto. O sea, a no ir a ciegas con la publi. Exacto. Y también a prever el futuro. Usar datos históricos y modelos estadísticos para estimar la demanda futura, anticipar ventas, detectar oportunidades o amenazas del mercado. Y por último, a optimizar recursos. Decidir dónde invertir el presupuesto de marketing, cómo asignar la fuerza de ventas, cómo fijar precios. Son decisiones clave que deberían basarse en análisis. Suena muy potente, la verdad. ¿Podemos ver ejemplos más concretos de cómo una empresa podría usar esto en el día a día? Claro. Pensemos en una empresa que vende online. Analizando los datos de campañas como el Black Friday o las rebajas, pueden identificar qué tipos de ofertas funcionan mejor, en qué regiones de España se compra más online, qué perfil de cliente responde mejor a cada promoción. Ya no es solo intuición, es análisis de datos puro y duro. Exacto. O piensa en una marca de cosméticos. Podrían analizar sus datos de ventas junto con encuestas de satisfacción. Quizás descubren que un producto concreto es un éxito inesperado, entre mujeres jóvenes de, pongamos, 18 a 25 años con cierto perfil socioeconómico. Esa información es oro puro para dirigir la publicidad futura de forma mucho más eficaz, ¿no crees? Desde luego.
en lugar de gastar en anuncios para todo el mundo. Otro ejemplo. Una empresa de alimentación